O hay algunos animales que pueden servir como un medio de transporte para los agentes ya desarrollados, los vectores, ¿no? Y bueno, pues como lo hemos visto hace un momento, hay agentes infecciosos que cuadran como agentes biológicos, ¿sí? Factores socioeconómicos y culturales, bueno, pues estos ya son más aplicados al huésped, ¿sí? O el hospedero. Entonces, ¿qué es eso del huésped? Ya dijimos, es la persona o el animal, el organismo, pues, el ser vivo, que va a permitir la existencia de un agente causal, ¿sí? Y que va a desarrollar una enfermedad. Entonces, hay muchísimos factores que nos hacen más o menos susceptibles a una enfermedad. Entonces, aquí tenemos algunos, solo algunos, ¿eh? Por ejemplo, el sexo que nos hace más o menos susceptibles, ¿no? Este, hay enfermedades que se desarrollan exclusivamente en un genotipo, ¿sí? Por ejemplo, en el genotipo XY, los hombres, pues, hay mujeres que son portadoras para el gen de la hemofilia y las mujeres muy rara vez, o sea, un 0,01% de la población femenina desarrolla esa enfermedad de hemofilia, pero un varón portador del gen para la hemofilia, con una probabilidad muy cercana al 100%, va a desarrollar la enfermedad. Entonces, con sexo me refiero a la constitución genética, ¿sí? No me refiero a la orientación sexual ni nada de eso, o a la forma en la que se identifica una persona. A la, me refiero a la constitución genética del individuo, ¿sí? Lo mismo, también la fisiología del individuo, la anatomía del individuo va a determinar esto. Una mujer anatómicamente correcta, pues al menos, una mujer no puede cursar por un cáncer testicular, ¿verdad? Así como un hombre no puede cursar, no puede cursar por un cáncer cervicouterino, ¿sí? Entonces, pues el sexo está directamente relacionado en la susceptibilidad ante ciertas enfermedades, no ante todas, ¿verdad? Pero sí ante ciertas. La raza, fíjense que estoy hablando de igual variaciones fenotípicas, ¿sí? En este caso, variaciones fenotípicas. Entonces, hay razas que son más susceptibles o menos susceptibles a algunas enfermedades. Por ejemplo, me dicen por acá, ¿es cierto que los africanos son más susceptibles al SIDA? Sí, pero no sería por su constitución, sería por el ambiente, ¿sí? Porque están en un ambiente donde ese virus circula entre la fauna nativa muy comúnmente, ¿sí? Entonces, es verdad que los africanos son susceptibles al SIDA, pero no por su constitución, sino por su ambiente, ¿sí? Por factores biológicos que son portadores. Eh, Hablando también de los africanos, es muy raro que un africano desarrolle un melanoma, por ejemplo, ¿sí? Que desarrolle un cáncer de células melanocíticas. ¿Por qué? Pues porque son menos susceptibles a la radiación solar, contrario a los europeos, ¿sí? O a las personas que viven en el norte de Europa, que tienen una piel bastante clara. Entonces ellos sí son muy susceptibles a la radiación solar. Los asiáticos también son muy susceptibles a enfermedades hematológicas como las talasemias o las leucemias. Nosotros, los mestizos, que somos un regadero de razas, somos también muy susceptibles a enfermedades metabólicas. Ya ven por ahí la diabetes, ¿no? Entonces, son enfermedades que están relacionadas con la raza, pero con la constitución genética, con los genes que nos constituyen. Por eso tenemos acá como factor eso, la constitución genética. La edad también nos hace más o menos susceptibles, ¿sí? Por ejemplo, si un recién nacido, si un neonato se expone a un agente al cual nunca se ha expuesto, no va a tener un mecanismo de defensa. Entonces ese patógeno va a causar un daño bastante considerable en los tejidos de ese neonato, ¿sí? Pero si un adolescente o un adulto joven se expone a ese patógeno, muy probablemente ya se expuso a ese patógeno en su pasado y pudo generar un mecanismo de inmunidad ante ese patógeno, ¿no? Entonces no será lo mismo que un neonato o un adulto o incluso un adulto mayor se expongan a algún patógeno, ¿no? Por cuestiones inmunológicas. El estado nutricional tiene muchísimo que ver porque recuerden que nosotros comemos con una finalidad, ¿verdad? Nosotros ingerimos y digerimos nuestros alimentos para absorber nutrientes.
y utilizar esos nutrientes para regenerarnos, ¿sí? Entonces, mientras más adecuado sea nuestro estado nutricional, más eficiente será la regeneración de nuestros tejidos. Entonces, pues menos energía utilizaremos para mantenernos vivos, ¿sí? Entonces, y por lo contrario, si una persona tiene una desnutrición grave, sus tejidos van a ocupar una gran cantidad de energía para regenerarse. ¿Y dónde queda la energía necesaria para defendernos de enfermedades? La salud mental es importantísima, chicos, ¿sí? La salud mental tiene mucho que ver, primero con la integridad física, porque hay trastornos mentales en los que una persona puede causarse voluntariamente heridas, ¿sí? Por medio de agentes físicos. Pero también la salud mental está perfectamente bien estudiado y bien comprobado que estados críticos de estrés nos hacen más susceptibles a algunos tipos de enfermedades infecciosas o algunos tipos de enfermedades degenerativas. Está perfectamente probado que los pacientes de cáncer progresan mejor en su enfermedad cuando no se exponen a situaciones de estrés mental, ¿sí? Entonces la salud mental es un factor importantísimo. Eh, Factores culturales también. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de ponerle grasa a todo nuestro alimento, ¿no? Ya ven que agarramos un puerquito, lo matamos y echamos su carne en manteca, ¿no? La freímos en manteca. Y luego hacemos nuestros tacos de carnitas y los volvemos a freír, ¿no? Entonces ahí estamos consumiendo una enorme cantidad de triglicéridos que se acumulan en el tejido adiposo y pueden causar por ahí enfermedades metabólicas. O también somos, no sé si todavía o si hay algún otro país encima de nosotros, pero somos el número uno en consumo de refrescos azucarados. Sí, somos el país número uno o número dos, no sé, pero igual, pues ser el número uno, número dos es una vergüenza en el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, esto también es un factor que nos hace mucho más propensos a enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? O todo lo comemos con tortillas, ¿verdad? Entonces, esos factores culturales, por ejemplo, también en países del sur de Asia no se promueve para nada. De hecho, hay países en los que se prohíbe la, la higiene bucal y eso da lugar a muchas enfermedades como infecciones periodontales, ¿no? Hay culturas también en en las que no se permiten transfusiones de sangre o trasplantes de órganos, ¿sí? Entonces, pues eso también puede afectar directamente al curso de la enfermedad de algún paciente, ¿sale? Y como platicábamos hace un momento, pues factores genéticos, ¿no? Me dicen por acá, el sueño, pues sí, el sueño también está considerado como un factor, porque ya saben que es mientras dormimos donde nos regeneramos. El consumo de alcohol a temprana edad, bueno, fíjate que el consumo de alcohol ya más cuenta como una conducta, ¿sí? No tanto como un factor que no podamos controlar. El consumo de alcohol es una conducta que sí que podemos controlar, ¿no? Así como eso de la nutrición o de la cultura, es un factor que sí se puede controlar. Tacos de chilaquiles. Ándale, unos buenos tacos de chilaquiles, ¿no? Para llenarnos de carbohidratos. Bueno, entonces ahí está, chicos. Son los tres componentes o los tres elementos de la tríada ecológica. ¿Sale? A ver, vamos aquí a contestar algunas preguntas. Fíjense que estas son bien simples, ¿eh? Bien simples. Este, Vamos a contestar la primera. Nos preguntan, ¿cuál es un ejemplo, perdón, cuál es un elemento de la tríada ecológica? Yo creo que aquí no hay duda, porque ¿qué forma la tríada ecológica? El agente, el huésped y el ambiente. Entonces aquí el único es el agente. Simple. A ver, nos ponen por acá. Un individuo de 20 años con síntomas como náuseas, fatiga, dolor de cabeza, calambres abdominales, diarrea y escalofríos. ¿A qué elemento de la tríada ecológica corresponde? ¿Sí? Un individuo que cursa por una enfermedad, ¿qué sería? Sería el huésped. Perfecto, chicos. ¿Sí? A pesar de que se me pudieron haber atorado por ahí, con algunos términos, veo que lo que les pudieran preguntar en el examen de admisión sí lo están contestando concretamente, ¿sí? Y sí me lo están contestando bien. Entonces, pues, ahí la llevamos.
A ver, nos ponen por acá. Un sujeto se encuentra trabajando en una empresa cárnica donde expone los dedos en una cortadora y presenta sangrado, inflamación y pérdida de la conciencia. El tipo de agente causal es físico, indudablemente, ¿verdad? Muy bien, chicos. Es un agente físico porque no es una sustancia y no es un microorganismo. Se trata de un agente físico. Y bueno, ahí está. A ver, espérenme un poquito, ¿eh? Espérenme un momento. Listos, listo. Gracias. Bueno, ya vimos a la triada ecológica, ¿verdad? Ya sabemos qué onda con la triada ecológica. Ahora vamos a ver a la cadena epidemiológica. Ya ven que hace ratito me preguntaban que si era lo mismo. No, no es lo mismo. Ya vimos que es la triada ecológica, ya vimos que esa triada ecológica es pues el conjunto de elementos necesarios para que ocurra la enfermedad, ¿sí? No puede haber enfermedad sin un agente que cause la enfermedad. Un agente no puede causar la enfermedad sin un huésped, ¿sí? Y no puede llegar el agente al huésped sin que haya un entorno en el que esos dos interactúen, ¿sale? Entonces vamos a ver ahora la cadena epidemiológica, que es el conjunto de elementos, fíjense, ahora necesarios para que un agente causal, un agente que cause una enfermedad, llegue a los tejidos de un huésped susceptible, ¿sí? Y conjunto de elementos necesarios para que un agente causal llegue a un huésped susceptible, ¿sale? Ya saben, chicos, lo voy a explicar aquí con mucho detalle. Lo que les voy a explicar está acá, ¿sí? Está acá todo definido en texto. Entonces, lo que les voy a explicar acá está aquí en texto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por acá, chicos. A ver, déjenme ver qué hora es. Bueno, creo que sí tenemos tiempo, ¿sí? Creo que sí tenemos tiempo y sí alcanzamos. La cadena epidemiológica la vamos a tomar en cuenta principalmente para agentes biológicos, ¿sí? Para agentes infecciosos. Entonces, los agentes que tomamos en cuenta en la cadena epidemiológica son los biológicos. Sí puede haber una cadena epidemiológica para un agente químico, no para un agente físico, ¿sí? Muy raro es el agente químico que aplica en la cadena epidemiológica, pero los biológicos, eso sí, agentes infecciosos. Entonces, el primer eslabón de la cadena epidemiológica es el agente causal, acuérdense, el que causa la enfermedad, ¿sí? Bueno, este agente biológico no, no es común que así como está en la naturaleza, infecte inmediatamente al huésped, ¿sí? Infecte inmediatamente a su huésped final. Entonces va a necesitar un hábitat temporal, ¿sí? Un un huésped temporal en el cual se desarrolle, en el cual se multiplique y en el cual se prepare para causar la enfermedad. Entonces, ese es el reservorio, ¿sale? Entonces, ¿qué es eso del reservorio? Es el hábitat temporal de un agente causal, ¿sí? Y este hábitat temporal puede ser un factor o un elemento del ambiente o puede ser un organismo vivo. Ojo, ¿eh? Puede ser un factor del ambiente o puede ser un agente, perdón, puede ser un organismo vivo. Entonces, fíjense que los reservorios, a ver, vamos a poner la definición.
Ya saben que está en la siguiente diapositiva, pero vamos a ponerla para que no se les pase, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reservorio? Perdón, es un hábitat natural, perdón, un hábitat temporal, lo siento, hábitat temporal, en el que el agente causal se va a desarrollar, se va a multiplicar y se va a preparar para infectar al huésped. Entonces, este hábitat temporal puede ser un elemento del ambiente o puede ser un organismo vivo, ¿sí? Una planta o un animal. Entonces, si es un elemento del ambiente, por ejemplo, hay bacterias que crecen directamente en el suelo, que no necesitan más que el propio suelo para poder desarrollarse. Hay bacterias que pueden crecer en un charco de agua, en un estancamiento de agua, igual con parásitos, algunos virus. Entonces, elementos del ambiente. Hay otros que sí necesitan obligadamente aprovechar los nutrientes de otro organismo vivo, ¿sí? Y aquí es donde nosotros podemos hablar de un reservorio clínico o subclínico. A ver, yo creo que ustedes ya pueden diferenciar, ¿no? ¿Qué será un reservorio clínico? Bueno, pues va a ser un organismo vivo en el que un agente se desarrolla, ¿sí? Causando las manifestaciones de la enfermedad. ¿Qué es un subclínico? Un agente en el que la enfermedad se desarrolla, pero no causa los síntomas característicos de esa enfermedad. ¿Sale? Y luego tenemos los portadores, que pues ni siquiera desarrollan la enfermedad. ¿Sale? Ni siquiera cursan por la enfermedad. No presentan ni manifestaciones ni nada. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es el reservorio? Un hábitat temporal nada más, no es el huésped, ¿sí? Un hábitat o un huésped temporal en el que el agente causal se va a desarrollar, se va a preparar para causar la enfermedad, ¿sí? Una vez desarrollado el agente causal en el reservorio, bueno, pues para encontrarse con el huésped tiene que salir de ese reservorio. Ya el reservorio no le sirve como un hábitat. Tiene que buscar ahora hacia su huésped definitivo. Entonces, fíjense, un reservorio necesita una puerta de salida, ¿sí? Mucho ojo aquí, no me confundan la puerta de salida con la puerta de entrada, porque si se fijan, miren, son la misma, ¿sí? Son las mismas. Entonces, ¿qué es una puerta de salida? Una puerta de salida es un punto de contacto entre el reservorio, entre el reservorio y el entorno. ¿Sale? Un punto de contacto entre el reservorio que ya está aportando al agente causal desarrollado y el entorno. Tiene que salir para encontrar, el agente causal desarrollado tiene que salir mmm, para encontrar al huésped final, sí, al huésped definitivo. Entonces, una vez que salió del huésped, bueno, pues no va a salir directamente a los tejidos del huésped, necesita llegar de alguna forma a esos tejidos. Entonces se requiere una vía de transmisión. Entonces, ¿qué es la vía de transmisión? Es el medio de transporte para un agente desarrollado. O agente desarrollado. Es más, hasta lo voy a poner con mayúsculas para que no se me confundan, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar de la diferencia entre reservorios y vectores, ¿de acuerdo? Entonces, la vía de transmisión es el medio de transporte, el vehículo por el cual el agente ya desarrollado va a llegar hacia el huésped. Entonces, hay personas que cursan por una enfermedad y sirven como reservorios y huéspedes al mismo tiempo. Entonces ahí puede ocurrir una transmisión directa de persona a persona por medio de contacto con fluidos corporales o por medio de la transmisión por medio de gotas o de saliva o partículas de piel o secreciones corporales, ¿no? Entonces, con el contacto directo entre una persona y otra, ya se puede transmitir una enfermedad. Pero también hay vías de transmisión indirecta. Por ejemplo, los fomites. ¿Qué es esto de los fomites? Acuérdense que las definiciones están en la siguiente diapositiva, ¿eh? Pero así rápido. Un fomite es un objeto inanimado, un objeto cualquiera, en el cual este, se puede transportar precisamente un agente.
causal. Piensen, por ejemplo, en el dinero, ¿no? Se suben a la combi y agarran sus monedas y se las pasan a una persona y esa persona se las pasa al conductor, ¿no? Entonces ahí están pasando dinero que sirve como una vía de transmisión, como un medio de transporte para los agentes, ¿sí? Llegan de un individuo a otro. O piensen también, por ejemplo, en la ropa sucia. Llegan de la calle a su casa, se quitan su ropa sucia y la dejan ahí en su cuarto, ¿no? Entonces esa ropa sucia puede servir como un medio de transmisión. Llega su mamá y se lleva su ropa sucia y bueno, ya le transmitieron por ahí a algún agente causal, ¿no? O, por ejemplo, también, no sé, un trapo sucio que dejan en la cocina y que no lavaron y que ahí se están desarrollando algunas bacterias, también es un fomite. Entonces, ojo, fomites son objetos inanimados que pueden transportar este, a esos agentes infecciosos de una persona a otra, ¿no? Los vectores, a ver, vamos a poner aquí rapidísimo un concepto, ¿sí? Para que no se nos pase. ¿Qué quedamos que era un fomite? Un fomite es un objeto inanimado, ¿sale? Un fomite es un objeto inanimado, ¿sale? Ahora, vectores. Aquí quiero hacer una diferenciación. Quiero que puedan discernir entre un vector y un reservorio. Un vector es un organismo vivo, ¿sí? Un ser vivo, pues, que transporta al agente desarrollado, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos que el reservorio puede ser un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un reservorio y un vector? ¿Por qué ambos son organismos vivos, no? La diferencia entre el reservorio y el vector es que en el reservorio el agente apenas se está desarrollando, ¿sí? Apenas se está preparando para infectar. Y en el vector el agente ya está desarrollado, exactamente. ¿Sí? En el vector el agente ya está desarrollado. Entonces aquí, fíjense, este es un hábitat, un vector es un medio de transporte, no son lo mismo, ¿sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo para que queden un poquito más claros, ¿sí? Para que hablemos de los agentes, perdón, de los reservorios clínicos y de los vectores. Bueno, entonces, pues, ya ya el agente causal tomó su vía de transmisión, tomó su vehículo, su medio de transporte para llegar al huésped susceptible. Entonces tenemos que encontrar, o bueno, el agente causal tiene que encontrar una puerta de entrada, tiene que llegar al interior del huésped, tiene que llegar este, a, a los tejidos del huésped. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues por medio de puntos de contacto entre ahora el entorno y el huésped. Entonces, una de entrada, perdón, puerta de entrada es un punto de contacto entre el entorno y el huésped. ¿Sale? Un punto de contacto. Fíjense cómo era la puerta de salida, ¿eh? Puerta de salida era un punto de contacto entre el reservorio y el entorno. La puerta de entrada es un punto de contacto entre el entorno y el huésped. Entonces, fíjense, la puerta de salida, ¿de dónde es? Puerta de salida del reservorio. Entonces, el reservorio necesita un punto de contacto. Puerta de entrada, ¿hacia dónde? Hacia el huésped. Entonces, no me confundan la puerta de salida, ¿sí? Con el huésped o la puerta de entrada con el reservorio. ¿Sale? Ok. A ver, entonces me dicen por acá, ¿un murciélago con algún virus que infecta a otro murciélago puede ser un vector? No, un murciélago sería más bien un reservorio, ¿sí? Un reservorio. A ver, vamos a poner ya un ejemplo, ¿sale? Ya dijimos cuáles son los factores que pueden hacer más susceptible a un huésped, ¿no? Ahí están, los que platicamos hace un momento. Vamos a poner un ejemplo práctico. Ahorita me hablan de un virus, ¿no? Vamos a pensar en el coronavirus, ¿sí? En el que causó esa pandemia tan importante hace un tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el agente causal? El coronavirus, ¿sí? Un virus, que pasó de una especie a otra. Entonces, el agente causal sería el
Vamos a ponerle aquí, coronavirus. ¿Sale? Entonces, ese es el agente causal. Entonces, ese virus existe normalmente en la naturaleza, ¿sí? Existe normalmente en la naturaleza. Perdón, pero se desarrolla más eficientemente en mamíferos, sobre todo mamíferos pequeños. Entonces, esos mamíferos pequeños sirven como el hábitat temporal, como un huésped temporal para este virus, ¿sale? Entonces, el reservorio son mamíferos pequeños, ¿sí? Como los murciélagos, ¿sale? Como murciélagos. Entonces, los murciélagos no son vectores, ¿eh? Son reservorios. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la puerta de salida de un murciélago para que pueda eliminar al virus? Bueno, es la vía digestiva, ¿sí? Por medio de las heces, estos murciélagos eliminan a ese virus de su organismo. Y bueno, van a llegar a alimentos contaminados que pueden consumir los humanos, ¿sí? Ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, pues, espérenme, ¿eh? Quiero borrar ahí esa flecha y no puedo. Entonces, el reservorio es el murciélago. Necesita una puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida del murciélago? Es la vía digestiva. ¿Sí? Las heces, pues, ¿sale? Las heces. Bueno, entonces ese virus va a necesitar una vía de transmisión. Ya salió del reservorio, ya está desarrollado. Entonces necesita una vía de transmisión, necesita un medio de transporte, un vehículo que lo lleve hacia el huésped susceptible. ¿Sí? Entonces, esa vía de transmisión, ¿cómo va a ser? Por medio de fomites, ¿sí? Por medio de fomites de cuerpos inanimados, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? Una fruta que esté contaminada por las heces de ese mamífero, ¿no? Vamos a ponerle aquí un fomite, ¿sí? Luego, la puerta de entrada hacia el huésped susceptible, ¿cuál va a ser? Bueno, puede ser la vía digestiva o puede ser también la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, la puerta de entrada será comúnmente la vía respiratoria, ¿sí? Y el huésped susceptible, pues será el ser humano, ¿sí? Cualquier ser humano, porque no necesita estar inmunocomprimido, ni necesita tener una inmunosupresión, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, pues, esa sería la cadena epidemiológica del coronavirus. El agente causal es el virus. El reservorio, o sea, el hábitat o el huésped temporal es el mamífero. Luego, la puerta de salida, o sea, cómo sale el, del mamífero donde se desarrolló por la vía digestiva, por las heces. ¿Cómo llega a un individuo? Por medio de fomites de objetos inanimados, ¿sí? ¿Por dónde entra? Por la vía respiratoria, ¿sí? ¿Y a quién afecta? Al ser humano, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Una fiebre hemorrágica causada por el virus del dengue, ¿no? El virus del dengue. Entonces, el causante o el agente causal es el virus del dengue, ¿sí? ¿Cuál es el reservorio? El reservorio, ojo, el reservorio es o son estancamientos de agua, estancamientos de agua. Entonces, en el agua estancada ese virus se puede desarrollar. No tiene que ser un ser vivo en este caso, ¿sí? Acuérdense, elementos del ambiente, en este caso, pues, el agua estancada. ¿Cuál es la puerta de salida? Bueno, pues va a ser el aire, ¿sí? El propio aire, el propio ambiente. Entonces, aquí como no se trató de un agente, bueno, de un ser vivo, pues no necesitamos una puerta de salida. ¿Cuál sería la vía de transmisión? Sería una vía indirecta. ¿Saben cuáles son los organismos que transportan el virus del dengue? Son vectores como los mosquitos. Entonces el vector es el mosquito, ¿sí? Ojo, ¿eh? Ojo. En el agua estancada es donde se desarrolla. Ya desarrollado, ocupa a un transportador, a un vehículo, y ese vehículo será el mosquito. Entonces, ojo, ¿sí? No es lo mismo el reservorio que el vector. Entonces, en este caso, el mosquito es un vector,
un organismo vivo que transporta al agente ya desarrollado. ¿Dónde se desarrolló el agente? En el agua estancada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la puerta de entrada hacia el ser humano? La piel, ¿sí? Recuerden que un mosquito pues, va a perforar la piel y va a hacer ingresar a este virus a la circulación sanguínea del huésped final. Y el huésped en este caso sería el ser humano, ¿sí? Entonces, chicos, fíjense que nosotros tenemos que conocer a la cadena epidemiológica. Es importante, pues, conocer a todos los eslabones de la cadena epidemiológica para saber cuál es el eslabón precisamente más débil, más susceptible de esta cadena y ahí cortar para evitar que que el agente llegue al huésped, porque recuerden que la cadena epidemiológica consiste en todos los elementos necesarios para que el agente llegue al huésped, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el eslabón más débil aquí en la cadena epidemiológica del dengue? ¿Cuál es la que podemos eliminar más fácilmente? Pues el agua estancada, ¿no? Entonces podemos eliminar esos estancamientos de agua para evitar que el virus se desarrolle ahí, ¿no? O incluso hay campañas de fumigación en las que se trata de eliminar directamente al virus del ambiente, ¿sí? Para que ni siquiera tenga la oportunidad de llegar a un reservorio, ¿sí? Lo mismo acá abajo con el coronavirus, tenemos que identificar cuál es el eslabón más débil para ahí cortar la cadena epidemiológica y evitar que la gente llegue al huésped y que cause la enfermedad. Entonces, por eso es importante, chicos, conocer la cadena epidemiológica. Para ahí nosotros podemos cortar y evitar la enfermedad, porque repito, la función de ustedes como médicos sí será curar, pero su objetivo es prevenir enfermedades. Entonces, hablando de enfermedades infecciosas, podemos conocer la cadena epidemiológica y cortar ahí para evitar la transmisión de la enfermedad. ¿Sale? A ver qué hora tenemos, chicos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ya saben, muchachos, en un momento les voy a publicar la presentación. Entonces, aquí en el chat les voy a dejar el enlace para que se vayan uniendo a ese grupo donde les estoy publicando estas presentaciones. Entonces, ahí ya tenemos varias presentaciones de los temas que hemos estado viendo en los seminarios. En un momento vamos a encontrar la presentación de este tema, ¿sí? Y les voy a publicar también algunas fotos, algunas capturas de lo que vimos en esta clase, ¿sale? Entonces, aquí en el chat les dejo el enlace, ¿sale? Antes de que se vayan también, les quiero dejar, o bueno, les voy a dejar en Classroom un enlace, ¿sí? Es un enlace a una carpeta pues que se van a encontrar en internet, ¿no? Y en esa carpeta ustedes van a poder encontrar pues una gran cantidad de libros, ¿sí? Entonces, miren, este enlace, están viendo, sí están viendo mi pantalla, ¿no? La pantalla de mi computadora, sí, ¿no? Entonces, en este enlace ustedes van a encontrar pues cualquier libro, ¿no? Fíjense que les tengo libros de anatomía, de fisiología, de bioquímica, embriología, farmacología, fisiología, de todo, 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 ¿no? Entonces, les voy a poner por ahí carpetas, otras carpetas más, ¿no? Si quieren ver sobre el sistema nervioso, bueno, pues se van a los libros de anatomía y agarran cualquiera de ustedes de estos que quieran aquí, ¿sí? Y lo descargan y ahí pueden checar. El que yo uso, o sea, todos los dibujitos que les pongo son del Netter, ¿sí? Anatomía de todos los aparatos y sistemas. Entonces, todos los diagramas que les pongo en las presentaciones, o la mayoría, pues, son de este libro. O digamos que me quiero aprender el ciclo de Krebs. Pues me voy a los de bioquímica, ¿sí? Y ahí busco cualquier libro de bioquímica va a traer el ciclo de Krebs, ¿no? O quiero aprender sobre farmacocinética y farmacodinámica. Pues ahí está la carpeta de farmacología para que descarguen cualquiera de estos libros y profundicen un poquito más, ¿sí? También ahorita ahí en ese grupo de Telegram les voy a poner un libro sobre salud pública, ¿sí? Y sobre la historia natural de la enfermedad para que puedan pues profundizar un poquito más. Entonces, pues aquí están todos los libros, chicos, ¿sí? Este enlace que tenemos aquí se los voy a dejar también en su grupo para que puedan descargar todos estos libros, ¿sale?
Entonces, pues fíjense chicos, todas las herramientas que les estoy poniendo, para que luego todos esos que decían, ay, no, es que el Soul Maya les regala el examen de admisión y ya se inscriben y ya pasaron. No, no, es que les damos todas las herramientas para que ustedes pasen. Ya si ustedes las aprovechan o no, pues eso es cuestión de ustedes, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso queda ahí en Telegram, chicos, ¿sí? Ahí queda en su grupo para que se unan y para que lo descarguen, ¿de acuerdo? Bueno, es todo de mi parte el día de hoy.